Empezamos la clase de hoy realizando los ejercicios que dijimos hacer en casa en la última clase, por favor. Si os fijáis, os dije el primero, el de la página 12, problema número 2. Evidentemente, si ha surgido alguna duda más, comentádmelo sin ningún tipo de compromiso por el grupo de WhatsApp o también si preferís la clase en directo. Pero ahora haremos, por favor, el ejemplo 2 de la página 12. Aquí me preguntan por los percentiles. Siempre me pregunten por los percentiles, tendremos que buscar la información de la posición. Yo en este caso tenía aquí la frecuencia absoluta y los valores correspondientes, los valores y la frecuencia absoluta. He buscado la frecuencia absoluta acumulada, ya que para buscar la posición será lo más adecuado plantear esta información, ¿de acuerdo? Entonces, mirad qué hago, por favor. Planteo la posición con esta fórmula, R dividido entre 100 multiplicado por n más 1. Esta es la fórmula con la que buscaremos cualquier valor correspondiente, la posición de cualquier valor. Entonces, los que queden por debajo serán los que tenemos que incluir en nuestro estudio, o por encima, depende de la pregunta que me estén realizando, ¿de acuerdo? En este caso nos preguntan que cojamos todos los que estén por encima del percentil 80, es decir, toda esta gente, y todo lo que estén por debajo del percentil 30, toda esta gente. Cogeremos este 20% y este, en este caso, 30%, ¿de acuerdo? Entonces voy a buscar los valores que limitan al percentil 30 y al percentil 80. Para ello hacemos esta fórmula, donde la R corresponde al porcentaje que dejamos por debajo. Si me preguntan por el percentil 27, la R sería 27. Si me preguntan por el cuartil 1, la R sería 25, ya que por debajo deja 25%. Si me preguntan por el decil 8, la R sería 80, ya que el decil 8 deja por debajo 80%. La R es el porcentaje que deja por debajo el valor trabajado. En este caso me preguntan por el percentil 80. Entonces, buscaríamos la posición. Percentil 80 deja por debajo 80%. Y en este caso la N sabíamos que era 50, ¿verdad? Siempre corresponde a la frecuencia absoluta acumulada de la última categoría. Si sumo todo esto, me da 50. 50 más 1. Por lo tanto, en este caso, si hago este cálculo, obtendríais el 40,8. Es decir, hasta por aquí 40,8. Cualquier valor superior a todos estos de aquí son valores que estarán por encima del percentil 80, ¿de acuerdo? Cualquier valor por aquí encima estará por encima, y entonces hará referencia ya a la información que estamos buscando. Todo esto de aquí, repito, corresponde a los valores que están por encima del percentil 80. Y también me preguntaban por el percentil 30, ¿verdad? Entonces, por debajo del percentil 30 haríamos lo mismo. 30, porque deja por debajo 30, entre 100 multiplicado por 50 más 1. Y esto me daría 15,3, ¿verdad? 15,3 sería este valor. Entonces, estaría justo por aquí. Todos estos son los que quedan por debajo en este caso. Si os fijáis, ¿cuántos quedan por aquí y por aquí? La primera pregunta era, ¿cuántos participantes cumplirán estas condiciones? Que estarán por encima de 40, en este caso, del 40,8, serán estos de aquí. ¿Que serán cuántos? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos 10 participantes, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos 2 y 3, 5, 5, 10 y 5, 15, 15. En total tenemos 25 participantes que se encuentran por encima del percentil 80 o por debajo del percentil 30, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos 10 participantes y aquí tendríamos 15 participantes. Y la siguiente pregunta me dice, por favor, ¿cuáles serán los límites? ¿Cuáles son estos? Entonces, importante, el 40 corresponde al 14, el 15 ya está dentro. Entonces, cualquier valor que sea mayor al 14,5 ya será dentro de mi estudio. Es decir, el límite será 14,5 y aquí lo mismo, 6, 7, cualquier por aquí del 6,5. Es decir, el 6,5 sería esta frontera y este sería en este caso el 14,5. Cualquier valor mayor al 14,5 corresponderá a valores por encima del percentil 80. Y cualquier valor por debajo del 6,5 corresponderían a valores que están por debajo del percentil 30. Así resolveríamos el ejemplo 2 de la página 12, ¿de acuerdo? Seguidamente, el siguiente que dijimos era en la página 15, el número 8, problema 8. Aquí me dicen, calcular la altura media del grupo total a partir del cuadro siguiente. La altura media, y aquí tenemos diferentes números de personas. Por lo tanto,
¿Qué haremos? Una media ponderada, básicamente. La ponderaremos según el número de individuos que hay en cada grupo. Y en el denominador pondremos el número de individuos total. Es decir, haríamos lo siguiente, por favor. En primer término, tenemos en este caso 250 personas que miden 1,64. Entonces, la media sería 1,64 multiplicado por 250, más 1,58 multiplicado en este caso por 160, más el último que son 1,65 multiplicado por 300. Y todo ello entre el total de sujetos, que son 250 y 300, que serían 550. 550 más 160, 710. Así es como buscaríamos la media en el ejemplo número 8, ¿de acuerdo? Seguidamente, por favor, vamos a la página número 16. En esta página tenemos el problema 5 que me preguntaban. Me dice, se ha administrado a 5 ratas 2 somníferos diferentes, el A y el B, y obtenemos los siguientes resultados. Minutos de sueño, 33, 29, me dice, calcula las medias, las varianzas y el coeficiente de variación en cada uno de los grupos. Importante, para buscar la media del grupo A y la media del grupo B, solamente haré un grupo, ¿de acuerdo? Por no perder tiempo, haríamos en este caso 33 más 29 más 32, sumaríamos cada valor, más 31 más 35. Todo ello dividido en este caso entre 5, ¿verdad? El valor correspondiente a esta media os daría 32. Si lo calculáis me da 32. Aquí también podría buscar la media de B, que si la calculáis os dará 36, ¿de acuerdo? Seguidamente me preguntan por la varianza. La varianza de A, recordad, era el sumatorio de cada uno de los valores menos la media al cuadrado entre n. Es decir, en este caso plantearíamos 33 para hacer la varianza. La planteo aquí encima. La varianza sería en este caso 33 menos la media, que era 32, todo ello al cuadrado, más el siguiente 29 menos 32 al cuadrado, más el siguiente 32 menos 32 al cuadrado, más 31 menos 32 al cuadrado, más 35 menos 32 al cuadrado. Y todo ello lo dividimos entre n, que la n es 5. Aquí me quedaría 1 al cuadrado, que es 1, aquí 3 al cuadrado, que es 9, aquí 0, aquí 1 al cuadrado, que es 1, y aquí 9. Me queda, si os fijáis, 10 y 10, 20 entre 5. Por lo tanto, la varianza sería, evidentemente, 4. La varianza correspondiente al grupo A sería 4. De la misma forma buscaría también la varianza del grupo B. Y a partir de esto ya podemos buscar el coeficiente de variación del grupo A. El coeficiente del grupo A sabemos que es la desviación del grupo A entre la media del grupo A, ¿de acuerdo? Importante, ya que estamos, la varianza del grupo B, os lo digo un segundo, la varianza del grupo B corresponde a 4 también. La varianza del grupo A es 4, pero la del B también nos dará 4. Y el coeficiente de variación se hace así y se puede multiplicar por 100, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos 2, porque recordad, importante, esto es la desviación, no la varianza. Si la varianza es 4, la desviación será 2. 2 entre la media, que la media corresponde a 32, multiplicado en este caso por 100, ¿de acuerdo? Es decir, 2 entre 2 por 100 nos dará, lo tengo por aquí apuntado, 6,25, ¿de acuerdo? Este sería el coeficiente de variación. También podría buscar el coeficiente de variación del grupo B y evidentemente el que sea menor corresponderá a que es una variable menos dispersa, ¿de acuerdo? Y cuanto mayor sea, más dispersa, más variable. A partir de aquí nos preguntaban también el ejemplo 10, problema 10 de la página 18. Aquí lo mismo también. Corresponde calcular medias, varianzas, distinta información. Voy a plantear solamente, no calcularé toda la información para no perder tiempo, voy a calcular los distintos ejercicios que me preguntan en este caso. Mirad,
¿Qué me preguntan en primer término, por favor? La información correspondiente a... En la primera me preguntan, calcular la cantidad media total de testosterona encontrada en el grupo C1. Testosterona en general, ¿de acuerdo? No solamente en el hipotálamo o solamente en el área preóptica o en el tejido cortical, sino en general. Cogemos las 4 ratas del grupo C1 y miramos su información en las diferentes zonas que estamos registrando, diferentes áreas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué estudiaríamos, por favor? Las medias. Para hacer la media, cada uno de los valores del grupo control 1, es decir, 15, más 17, más 16, más 16, más 13, más 14, más 15, más 14, más 11, más 12, más 13, más 12. Todos los valores que tenemos en el control 1. Sumamos todo ello y dividimos entre 12. Así conseguiríamos la A. La B me dice calcular la cantidad media total de la testosterona hallada en el área preóptica. Aquí trabajaríamos con los datos de preóptica, sin diferenciar control 1 y control 2. Sumamos todo preóptica, 13, 14, 15, 14, 15, 16, 17 y 16. Los sumamos todos y dividimos entre 8 en este caso, ¿de acuerdo? La C, calcular las varianzas y desviaciones de la cantidad de testosterona en el grupo C1 y C2. En el grupo C1, la media ya la tendría, porque en el A he calculado la media de todos, de los 12 valores, ¿de acuerdo? Entonces, con esta información, ¿qué haríamos? Primero usaríamos la varianza, que sería en el grupo 1, cada uno de los valores menos la media que habría obtenido en el ejercicio A, y todo esto lo sumaríamos y dividido entre n. Cuando tuviese la varianza, haríamos la raíz de la varianza para obtener la desviación estándar. Haríamos lo mismo para el grupo control 1 como para el grupo control 2. Y luego me preguntan los coeficientes de variación. Claro, como en el C habría calculado la desviación y ya tendríamos la varianza del control 1 en el A y del control 2, porque en el ejercicio C, para buscar la varianza, tendría que haber hecho también la media del grupo control 2. Por lo tanto, ¿qué ocurriría? Que tendríamos la desviación y la media. Y el coeficiente de variación sería la desviación entre la media y, repito, lo más recomendable, multiplicar por 100. Así conseguiríamos el valor correspondiente al coeficiente de variación. Así resolveríamos el problema número 10. Y para finalizar ya, vamos a la página 20 y miramos el problema número 1, ¿de acuerdo? Aquí nos plantean, en un grupo de 10 personas, me preguntan básicamente por el índice de asimetría, basado en el momento de tercer orden, no a partir de los cuartiles. Por lo tanto, el A3 sabemos que correspondía a la diferencia de cada uno de los valores menos la media elevado al cubo, todo ello entre n por la desviación al cubo. Es decir, deberíamos buscar en primer término la media, que es muy sencillo, corresponde a sumar todos los valores y dividir en este caso entre mn, que la n es 10, ¿de acuerdo? Haríamos 10 más 12 más todos ellos hasta el último que es 10. Todo ello entre, en este caso 10, os tiene que dar una media de 12. Cuando tuviese la media haría la varianza, que sería 10, que es el primer valor, menos 12 al cuadrado, más el siguiente, 12 menos 12 al cuadrado, y todos el resto hasta llegar al último, que es 10 menos 12 al cuadrado. Toda esta información la dividimos entre 10, y esto nos dará 4. Por lo tanto, si la varianza fuese 4, la desviación sería 2, ¿verdad? Una vez tenemos la varianza y la desviación calculada, tendríamos que buscar el coeficiente de asimetría, que sería en este caso la diferencia de cada uno de los valores respecto a la media. Es decir, haríamos 10 menos 12 al cubo más 12 menos 12 al cubo más todos el resto hasta llegar al último, que sería 10 menos 12 al cubo. Y todo ello lo dividiríamos entre 10 multiplicado por 2 al cubo. Esta información nos daría en este caso que el coeficiente de asimetría sería 0,6. Es decir, que hay una tendencia hacia asimetría positiva en este ejemplo, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, lo que dije también en la clase anterior, que podéis practicar los ejercicios tipo test de la página 23 y 24. Y cualquier duda me la comentáis.
Ahora y así empezamos la información correspondiente a la segunda parte del temario, a la descripción de datos para dos variables. Trabajaremos esta información seguidamente. Empezamos ahora con la segunda parte del temario. Aquí trabajaremos con dos variables. Hasta ahora hemos trabajado con una variable, o una quali o una quanti. Ahora trabajaremos con dos variables. Por tanto, diferenciamos, importante, si disponemos de dos variables cualitativas, si tenemos una variable quali y una variable quanti, o por el contrario, si disponemos de dos variables cuantitativas. Básicamente, en primer término, haremos esta diferenciación. Luego veremos ya cuáles son las medidas o las pruebas que tenemos de asociación para estudiar si hay o no relación. Pero en primer término solamente haremos la distribución conjunta de las dos variables, que correspondería al tema 6, ¿de acuerdo? En la información correspondiente a dos variables cualitativas podremos plantear una tabla de contingencia que también se denomina tabla de frecuencia de doble entrada. Aquí tendríamos la información de una variable en las columnas y otra en las filas. Imaginaos, por ejemplo, que estudio la número de gente que lleva gafas, que no lleva gafas, ¿de acuerdo? Hombres y mujeres, por ejemplo. Entonces tenemos llevar gafas, no llevar gafas, hombres y mujeres. Así es como representaríamos la información correspondiente cuando trabajemos con dos variables cualitativas. En las filas, la información correspondiente a una variable, en este caso gafas y no gafas, y en las columnas la información de la otra variable, en este caso género, o hombre o mujer, ¿de acuerdo? Hombre o mujer. Entonces, a partir de esta información tendríamos distintos valores. Ahora me los invento para hacer el ejemplo. Imaginaos que tengo aquí 7, 15, 21 y 9, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí en este caso 28, aquí tendríamos en este caso 24, por lo tanto, en total tendríamos en este caso 52, seguidamente 30 y aquí 22. A partir de esta información, y cuando tengamos una tabla de contingencia o tabla de frecuencia de doble entrada como esta, me pueden preguntar por dos aspectos. Por tres aspectos más bien, ¿de acuerdo? Me pueden preguntar por la probabilidad o la proporción marginal. La probabilidad o proporción marginal es la probabilidad de una sola de las categorías de las dos variables. Es decir, si me preguntan por la probabilidad de A, siendo A cualquiera de las categorías. Por ejemplo, si me preguntan probabilidad de llevar gafas, ¿de acuerdo? Cuando me pregunten por la probabilidad o la proporción de alguna de las categorías, haremos siempre lo mismo. En el numerador, el número de individuos que están en la categoría en cuestión. Y en el denominador, el total. Si me preguntan porcentaje, multiplicaría la información por 100, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si me preguntan proporción o probabilidad de llevar gafas, plantearíamos gente con gafas, total de gente con gafas, es decir, número de gente con gafas, entre el total de la muestra. Es decir, plantearíamos en este caso, gente con gafas son 22 y el total son 52. Así es como buscaríamos la proporción o la probabilidad de gente que lleva gafas en la muestra. Esto evidentemente se podría multiplicar por 100, entonces sería un porcentaje. Esto corresponde a la probabilidad individual o marginal, que es la probabilidad de que se dé una categoría de una de las variables. También puedo estudiar la probabilidad de una intersección. Todo esto lo explico ahora, aunque luego en la parte siguiente, parte de probabilidad, también lo miraremos. Pero así un poco introducimos el concepto a partir de las tablas de frecuencia de doble entrada, también denominadas tablas de contingencia. La intersección es que se dé una categoría de una variable y al mismo tiempo, este símbolo que vemos así, que es como una U invertida, representa la I. Probabilidad que se dé la A y al mismo tiempo la B, ¿de acuerdo? Probabilidad de A y B, que se dé al mismo tiempo una categoría de una variable y otra categoría de la otra variable. Aquí plantearíamos en el numerador número de A's y B's y en el denominador el total. Si queremos hacerlo en porcentaje, también multiplicaríamos por 100 la información, ¿de acuerdo? En este caso, si me preguntan la probabilidad, por ejemplo, de ser mujer y llevar gafas, ¿qué haríamos? En el numerador, el número de gente que es mujer y lleva gafas. Y en el denominador, el total de la muestra. En este caso,
mujeres y gafas son 15 de 52. Así es como buscaríamos la información de la intersección. Se puede multiplicar por 100 y tendríamos entonces el porcentaje correspondiente, ¿de acuerdo? Y por último, otro concepto básico, sobre todo para estudios posteriores, será la información de la condicionada. Si me preguntan, por ejemplo, probabilidad de ser A sabiendo que se da B. Se lee así esto: probabilidad de esta categoría si bajo la condición, bajo el supuesto que se dé B. Es decir, probabilidad de A si B. En este caso, haríamos siempre lo mismo. En el numerador, el número de A's y B's. Es decir, donde confluyen A's y B's. Hasta ahí sería igual que la información de la intersección. Pero en el denominador plantearíamos el número de B's. No el total, sino que solamente el número de la condición estipulada en el enunciado. Para que todo el mundo lo vea muy bien, por favor. Si me preguntan la probabilidad de, en este caso, ser hombre cuando llevas gafas, ¿de acuerdo? Probabilidad de hombre cuando llevas gafas. Aquí haríamos en el numerador número de hombres y gafas. Y en el denominador número de gente que lleva gafas. Es decir, la probabilidad de hombre cuando llevas gafas sería hombres y gafas 7, entre el total de gente con gafas 22. No confundamos, en la intersección de hombres y gafas hubiera sido 7 entre 52. Pero la probabilidad de ser hombre si llevas gafas es una condicionada y sería 7 de 22. La probabilidad de llevar gafas si eres hombre es estrictamente lo contrario. Gafas si llevas hombre, gafas si eres hombre, perdonad. Aquí sería en el numerador número de gente con gafas y hombre. Gafas y hombre son 7 entre el número total de hombres, que serían 28. Todos estos valores, repito, multiplicados por 100 nos dan el porcentaje. Debemos diferenciar bien la probabilidad marginal, que es la probabilidad de una categoría de una de las variables, la intersección, cuando se den al mismo tiempo una categoría de una variable y una categoría de la otra, y la condicionada, cuando se dé una categoría de una variable bajo el supuesto, bajo la condición que se dé una categoría de la otra variable. Así es como buscamos la marginal, la intersección y la información correspondiente a la condicionada. Para que sea más visual, por favor, mirad un segundo la página 25 del dossier, que es donde empieza la información del tema 6. En este caso tenemos aquí una tabla de frecuencia de doble entrada, donde tenemos la clase social según si utilizan o no utilizan gafas, ¿de acuerdo? Voy a plantear un par de ejemplos de esta tabla y quiero que todo el mundo lo planteemos bien, por favor. Imaginaos que os indico cuál es la probabilidad de ser de clase social media. La probabilidad de ser de clase social media corresponde a una probabilidad marginal o individual. En este caso plantearíamos el número de gente que pertenece a la clase social media, que son 5, entre el total de gente, que tenemos aquí en total 35, ¿verdad? 5 entre 35 sería la probabilidad de ser de clase social media. Si me preguntasen cuál es la probabilidad de ser de clase social alta sabiendo que llevas gafas, es decir, dentro de la gente que lleva gafas, ¿cuál es la probabilidad de ser de clase social alta? O lo que es lo mismo, la probabilidad de ser alta si llevas gafas, ¿de acuerdo? Entonces, probabilidad de ser de clase social alta sabiendo, bajo la condición de llevar gafas. También podría indicarlo al revés, ¿eh? Es decir, dentro de la gente que lleva gafas, ¿cuál es la probabilidad de ser alto? Sea como sea. Aquí plantearíamos en el numerador donde confluyen altos y gente con gafas. Altos y gafas son 6. Y en el denominador el total de la gente con gafas, que aquí serían 23. Esto es una condicionada. No confundamos la condicionada, que correspondería a esto, probabilidad de ser de clase social alta si llevas gafas, con la intersección, que sería probabilidad de ser de clase social alta y llevar gafas. Cuando veáis el i, es siempre intersección, ¿de acuerdo? Probabilidad de ser de clase social alta y llevar gafas sería una intersección, que sería en este caso, donde confluyen, que son 6,
entre el total, que son 35. Así buscamos la información correspondiente a las probabilidades condicionadas, marginales o intersección. A partir de aquí tenemos también una tabla de SPSS. Si os fijáis por favor aquí en la página 25, parte central derecha, tenemos una tabla. La tabla esta no haré mucho hincapié ahora mismo, pero comentaré dos aspectos básicos para tener la idea correspondiente. Mirad, por favor, tenemos aquí índice másico corporal y hombres-mujeres. Disponemos de dos variables en este caso, ¿de acuerdo? Tenemos la variable del índice de masa corporal y el género en este caso, ¿de acuerdo? El género, el sexo, diferenciando aquí en este caso entre hombres y mujeres. Y aquí tenemos obesidad, sobrepeso, normal y delgadez extrema. Si os fijáis, en cada cuadrante, miréis el que miréis, tenéis la misma información, tenéis 4 valores. En primer término, tendremos siempre la información del recuento. El recuento corresponde al número de individuos que hay en cada una de las casillas. Sería esta información, el 7, el 15, 21, 9, los valores correspondientes, ¿de acuerdo? Seguidamente, si os fijáis, tenéis el porcentaje dentro del sexo. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí es una condicionada. Es la condicionada de la probabilidad del índice de masa corporal correspondiente dentro del sexo indicado, sea hombre o mujer. Es una condicionada. Este de aquí, el siguiente, me pone el porcentaje dentro del índice de masa corporal. Esto es una condicionada multiplicada por 100, pues en porcentaje, ¿de acuerdo? Pero aquí al revés, aquí lo que es seguro, la condición es el índice de masa corporal. Y por último, la última os pone porcentaje del total. ¿Veis que pone porcentaje del total? Entonces aquí sería una intersección, ¿de acuerdo? Aquí plantearíamos la intersección de índice de masa corporal, intersección con el sexo. Para que todo el mundo lo vea, por favor, en este caso, mirad la casilla, por ejemplo, donde confluyen sobrepeso y mujer, por ejemplo, ¿de acuerdo? Donde confluyen sobrepeso con mujer. Si os fijáis, en primer término tengo el recuento, que aquí en este caso son 1814. Seguidamente tenemos el porcentaje dentro del sexo, que corresponde a la probabilidad dentro del sexo de tener sobrepeso si eres mujer, multiplicado por 100. Para que lo veáis, como sabemos hacerlo, se puede plantear. Mirad, ¿cuánta gente tiene sobrepeso y es mujer? 1814. Entre el total de mujeres, ¿cuántas mujeres tenemos? 5900. Todo ello multiplicado por 100. Si hacéis este cálculo, os tiene que dar el porcentaje que aquí vemos, que es 30,7%. Este correspondería a el porcentaje dentro de las mujeres. Seguidamente tendríamos el porcentaje dentro de la gente sobrepeso, que sería las 1814 personas entre el total de gente con sobrepeso, que son 4305, multiplicado por 100. Y esto os debería dar en este caso 42,1%. Y finalmente tenemos la intersección, que es la probabilidad de ser mujer y tener sobrepeso, que en este caso correspondería a los 1814 entre el total de la muestra, que serían 11.459. Todo ello multiplicado por 100. Aquí en este caso, esta información correspondería, si lo comprobáis, a 15,8%. Quería indicaros la SPSS por si acaso os preguntáis esta información. Pero una vez dicho esto, hemos visto ya dos variables qualis que se plantea siempre o prácticamente siempre mediante la tabla de contingencia. Ahora vamos a mirar una quali y una quanti, que es la parte con diferencia más sencilla, ¿de acuerdo? Cuando trabajemos una variable quali y una variable cuantitativa, mirad, en este caso no explicaré nada nuevo. Si tenemos una quali y una quanti, por ejemplo, tenemos la variable notas como variable cuantitativa y la variable quali es si llevas o no llevas gafas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué ocurriría? Haríamos lo mismo que hacíamos en la parte del tema anterior, es decir, cuando estudiábamos la información de la variable quanti. Si recordamos, estudiábamos los indicadores de tendencia central, la media, mediana,
las medidas de dispersión, las de posición, las de forma. Haríamos lo mismo, pero para la variable notas en el grupo de gente que sí lleva gafas y para la variable notas en el grupo de gente que no lleva gafas. Es decir, estudiaríamos como dos grupos diferentes, gente con gafas y gente sin gafas, y estudiaríamos la información correspondiente a cada uno de los indicadores de las variables cuantitativas. Si os fijáis, por favor, en la página 25, parte inferior izquierda, tenemos un ejemplo, que es la edad según el sexo. La edad es una variable cuantitativa y el sexo una variable quali. Entonces, ¿qué podríamos mirar, por favor? Podríamos analizar la información de cada uno de los grupos. En el grupo hombres, ¿qué ocurre? Que la media es 42,88. En las mujeres es 37,13. Y así progresivamente. Disponemos de la mediana, la varianza, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo, el rango, que recordad, el rango es la distancia entre el máximo y el mínimo. El rango intercuartílico, que es la distancia del cuartil 3 al cuartil 1. La simetría, que recordad cómo se calculaba, generalmente plantearemos siempre el A3, ¿de acuerdo? Que es el coeficiente a partir del momento de tercer orden. Y luego la curtosis, que es el apuntamiento. Recordad que podía ser leptocúrtica, plati o mesocúrtica. Por favor, en el caso de hombres, la edad en los hombres, ¿qué sabemos del apuntamiento? Es menos 1,686. Por lo tanto, indicaríamos que la distribución tiene forma platicúrtica en este caso, ¿de acuerdo? Ya que siempre que sea menor que 0 sería platicúrtica. En cambio, si fuera un valor bastante mayor a 0, diríamos que es leptocúrtica. Esto cuando tengamos una quanti y una quali. Aquí, muy sencillo, nada de dificultad. Un poquitín más complejo cuando trabajemos con la información correspondiente a dos variables cuantitativas. Aquí básicamente diferenciaremos un aspecto muy importante. Si tenemos dos quantis, generalmente serán variables cuantitativas en escala de razón o de intervalo. Entonces, generalmente plantearíamos la información mediante el coeficiente de correlación de Pearson, que es lo que ahora voy a explicar. Pero a veces puede ser que me planteen dos variables cuantitativas ordinales. Estas variables son muy típicas, muy utilizadas dentro de la psicología. Son las escalas Likert. No sé si os suena un poco de clase. Escala Likert, ¿de acuerdo? La escala Likert es una variable cuantitativa, pero que es ordinal. ¿Qué quiere decir que sea ordinal? Pues que tienen unos números ordenados, pero los números no son estrictamente números. Es decir, la diferencia existente entre números no es equivalente, no es constante entre los diferentes parejas de números. Por ejemplo, para que lo veáis, si yo hablo de la altura, una variable evidentemente de razón. Entre 170 y 171 centímetros hay la misma diferencia exactamente que entre 120 y 121 centímetros. Es decir, hay un centímetro que la diferencia es exactamente la misma, es equivalente. Si os hablo, por ejemplo, de una escala de intervalo, como la temperatura, entre 22 grados hasta 23 grados, la distancia es exactamente la misma que de 41 a 42 grados, por ejemplo, ¿de acuerdo? En cambio, las escalas Likert, muy utilizadas dentro de psicología, son escalas ordinales porque los números solamente me indican un orden. Por ejemplo, si os digo grado de motivación para hacer el examen de estadística y os digo que puntuéis del 1 hasta el 7. Entonces, del 1 al 2, la diferencia no tiene por qué ser la misma que hay desde el 6 al 7. Cada uno la va a interpretar de forma distinta. Entonces, la información no será ni mucho menos estrictamente la misma. Por ese motivo, hablamos de escala ordinal, ya que me sirve para ordenar la información, pero estos números estrictamente no me aportan más información que un orden, ¿de acuerdo? A diferencia de las informaciones de escala de razón y de intervalo, que la diferencia entre valores era siempre la misma y significaba la misma información. Estas variables, escalas Likert, repito, muy utilizadas en psicología, acostumbran a ser un poco más subjetivas, ya que es grado de dolor, grado de motivación, aspectos así un tanto más ordinales y no tan cuantificables
como la altura, la temperatura, variables más cuantitativas, ¿de acuerdo? Igualmente, ambas se entenderán como cuantitativas, pues están planteadas con números, pero estas serán en escala de razón o de intervalo y esta en escala ordinal. También a veces hay gente que le denomina, y lo podéis ver en algún libro o cierta información, como variables cuasi cuantitativas, porque no llegan a ser cuantis, aunque generalmente plantearemos que es una variable cuanti medida en escala ordinal, ¿de acuerdo? Estrictamente denominada escalas Likert. Esta información veremos que cuando dispongamos de una de las dos o las dos variables, en vuestro caso trabajáis siempre con dos, cuando las dos variables están medidas en escala ordinal, ahí trabajaremos con el coeficiente de correlación de Spearman. Es un intento de R esto, RS, ¿de acuerdo? El coeficiente de correlación de Spearman lo plantearemos para mirar la relación existente entre dos variables cuantitativas en escala ordinal. En cambio, si las dos son en escala de razón o de intervalo, trabajaremos con el coeficiente de correlación de Pearson. Pero antes de ello, indicaros que en vuestro caso trabajaréis siempre únicamente con relaciones lineales. Y esto lo haremos mediante gráficos de dispersión o nube de puntos. Tranquilos que esta información la explicaremos más adelante con más tranquilidad, ¿de acuerdo? Ahora solamente lo que quiero que veamos es la información correspondiente a el gráfico de dispersión o nube de puntos que tenemos, por favor, en la página 26. Generalmente, cuando tengamos dos cuantis, generalmente trabajaremos con escalas de razón y de intervalo, aunque ya veréis que en psicología no es nada incongruente trabajar con ordinales, pero generalmente trabajamos con razón o con intervalo. Y evidentemente conocéis seguramente de bachillerato, de la ESO, diferentes tipos de distribuciones. Una función parabólica, funciones logarítmicas, exponenciales, hay infinidad de posibles distribuciones o funciones. En nuestro caso trabajaremos solamente con relaciones lineales, ¿de acuerdo? Únicamente relación lineal. Por lo tanto, estudiaremos tres tipos posibles de relaciones, ¿de acuerdo? Mediante el gráfico de dispersión o gráfico de nube de puntos. Serán básicamente la relación lineal positiva o directa, que es que cuando aumenta una variable, también aumenta la otra. Relación lineal directa o positiva. También tendremos la información correspondiente a la relación lineal negativa o inversa. Quiere decir, cuando aumenta una, la otra disminuye, ¿de acuerdo? Relación lineal negativa o inversa. Y por último dispondríamos de la relación nula, que es cuando no observemos ningún tipo de relación lineal. En vuestro caso, cualquier relación que no sea lineal, para vosotros será relación lineal nula. Es decir, una relación como esta, por ejemplo, para vosotros sería en este caso una relación lineal nula, ¿de acuerdo? Relación lineal positivo directa, relación lineal positiva o inversa y relación lineal nula. Importantísimo, toda esta información veremos luego con indicadores que ya he un poco indicado, el coeficiente de correlación de Pearson y el de Spearman, que nos servirán para estudiar la intensidad y el grado de relación entre las variables. Pero esto cuando estudiemos ya las medidas. Aquí solo quería explicar que tenemos los gráficos de dispersión para estudiar la relación existente entre dos variables cuantitativas. Recapitulemos, por favor. Hemos visto con dos variables qualis la tabla de contingencia, también denominada tabla de frecuencia de doble entrada, donde mirábamos la relación entre dos variables cualitativas y podíamos estudiar las probabilidades, la probabilidad marginal, la de la intersección y la condicionada. Luego hemos visto una quanti y una quali. En una quanti y una quali hemos visto que trabajábamos generalmente siempre con la información de la quanti dividida en los dos grupos y podía estudiar la información de un grupo y del otro grupo. Y por último, que lo estamos viendo ahora mismo, dos variables quantis. Hemos dicho que generalmente trabajaremos con dos variables quantis medidas en intervalo o de razón, de acuerdo a la escala. Por lo tanto, podríamos plantear un gráfico de dispersión como este. Esto ocurrirá también cuando sean ordinales. Entonces, lo que será importante es que luego el coeficiente de correlación planteado, Pearson o Spearman, diferirá según la escala de las variables cuantitativas. Si ambas son escalas de intervalo razón, trabajaríamos con Pearson.
Del contrario, trabajaríamos con Spearman. Una vez dicho esto, que es la idea básica sobre los 3 tipos de información que estudiaremos, 2 qualis, una quanti y una quali, y 2 cuantitativas, ahora voy a estudiar lo que más se pregunta en el examen y lo más importante, que son las medidas de asociación, ¿de acuerdo? Cuando estudiamos la asociación entre 2 variables. Empezaré explicando primero 2 variables qualis y luego iremos explicando la información correspondiente a 2 variables cuantitativas. Pero en primer término explicaremos cuando trabajemos con 2 variables cualitativas, por favor. Cuando trabajamos con 2 variables qualis, tendremos siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Que será la información correspondiente a la tabla de contingencia que ya conocemos. Entonces, en la tabla de contingencia tendremos lo que denominamos como frecuencias empíricas, ¿de acuerdo? Las frecuencias empíricas, básicamente, es lo que estoy observando, la realidad. Por ejemplo, para que todo el mundo lo vea bien, planteo aquí hombres, mujeres, aprobar, suspender, ¿de acuerdo? Y tengo 3, 17, 20 y 10, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos, si os fijáis, en total tendríamos aquí en este caso, bueno, mira, lo haré diferente, pondré aquí 13 para que me sea un poco más cómodo luego de los cálculos correspondientes, y 27. Entonces tendríamos aquí en este caso 20, aquí tendríamos 23 y 13, 40, 60, ¿verdad? Aquí tendríamos en este caso 30 y 30. Esta es la información correspondiente a las frecuencias empíricas, ¿de acuerdo? Esto sería lo que estaría observando en nuestra muestra. A partir de esta información, yo puedo intentar estudiar si hay relación o no hay relación. Generalmente se podría analizar la tabla y ya podría ver si hay o no hay relación mirando la tabla. Es muy fácil y muy visual. Mirad, dentro de los hombres, ¿cuántos aprueban? Solo 3 de 30. Dentro de las mujeres, 17 de 30. ¿Qué ocurre, por lo tanto, evidentemente? Que es mucho más probable aprobar si eres mujer que si eres hombre. Siendo mujer, aprueba mucha más gente y sobre todo en porcentaje mucho mayor que si eres hombre. Por lo tanto, en este caso sí que había relación. ¿La relación cuál sería? Que ser mujer conlleva mucha mayor probabilidad de aprobar que si eres hombre, ¿de acuerdo? Pero esta información, evidentemente así, queda un poco científica. Para ello trabajaremos con el coeficiente chi cuadrado, el coeficiente g cuadrado, ¿de acuerdo? El coeficiente g cuadrado es un coeficiente que nos indicará si hay o no hay relación entre 2 variables cualitativas. Si el valor de g cuadrado es 0, quiere decir que no hay relación entre las variables cualitativas. No habría asociación, no habría relación. Repito, esto solo para cuando trabajemos con 2 variables cualitativas. Si por el contrario el valor de g cuadrado fuese mayor a 0, entonces sí que habría relación o asociación entre ambas variables, ¿de acuerdo? Evidentemente, que sea menor que 0 no es sintomático de mucha o poca relación. Luego podría mirar la intensidad de la relación, si hay mucha o poca relación, ¿de acuerdo? Importantísimo, el coeficiente g cuadrado, que de momento solamente voy a calcularlo, en temas posteriores miraremos también la tabla de g cuadrado, la distribución g cuadrado. ¿Y qué sabéis de esta distribución, por favor? Que nos debe sonar un poco ya alguna información. Que fluctúa entre 0 e infinito. El g cuadrado siempre tendrá valores positivos. Por eso, básicamente, planteo que si es 0 no hay relación y cuando sea diferente de 0 indicará que sí que hay relación entre ambas variables, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula el coeficiente g cuadrado? Muy importante, requiero las frecuencias empíricas, que son las que estoy observando en la realidad, y las frecuencias teóricas, ¿de acuerdo? Debo conocer siempre las frecuencias teóricas. La frecuencia teórica es lo que esperaríamos encontrar, es lo que obtendríamos, lo que teóricamente obtendríamos si no hubiese relación y todo fuese equiprobable, es decir, fuese una distribución equiprobable de cada uno de los distintos valores. Para que lo veamos bien, por favor, aquí tendremos hombres, mujeres, aprobados y suspensos. Tenemos 20 personas aquí, aquí 40, 60, 30 y 30, ¿de acuerdo? Entonces, importante, para buscar, por favor, este valor,
cualquiera de ellos, Para buscar las frecuencias teóricas se plantea con una fórmula, y es la siguiente, por favor. Cualquier frecuencia teórica será el total de la fila que estemos trabajando multiplicado por el total de la columna que estemos trabajando entre el total de la muestra. Es decir, para buscar este valor, esta x, ¿de acuerdo? ¿Qué haría? Total de la fila, que son 20, multiplicado por el total de la columna, que son 30. Importantísimo, Las filas y las columnas totales se plantean igual, como podemos comprobar. Lo que cambia es lo del centro. Entonces, 20 por 30 entre 60, ¿de acuerdo? Si os fijáis, 20 por 30 será 600. 600 entre 60 me dará 10. Es decir, que este valor de aquí, en este caso, valdría 10. Esta es la frecuencia teórica, lo que esperaríamos encontrar en el supuesto que no hubiera relación, ¿de acuerdo? La empírica es lo que realmente he encontrado. Seguidamente buscaríamos este valor, igual, total de la fila, que es 20, por total de la columna, que es 30, el total de la muestra. Aquí coincide, también sería 10. Este de ahí, ¿cómo sería, por favor? Pues aplicaríamos 40 por 30, es decir, 4 por 30, en este caso 1200, entre 60 sería 20, y aquí lo mismo. Así obtendríamos las frecuencias teóricas, que son las que esperaríamos encontrar en el supuesto que no hubiese relación. Una vez tengo calculadas las empíricas y las teóricas, las empíricas me las darán seguro, ¿de acuerdo? E importante, a partir de sumas y restas puedo encontrar cualquier valor. Imaginaos que me viene esto en el examen. Con esta información todo el mundo debería rellenar igual la tabla, ya que tenemos que algo más 30 me dará 30, ya que sumar esto más esto es igual a esto. Algo más 20 me da 60, evidentemente 40. Y aquí iríamos sumando. 3 más algo me da 20, 3 más algo me da 30, y así progresivamente iríamos planteando los distintos números de la tabla correspondiente a las frecuencias empíricas. Una vez tenemos esto, ya podría buscar el valor correspondiente a g cuadrado, ¿de acuerdo? En este caso, el valor se plantearía de la siguiente forma. Haremos siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Que es el sumatorio. Pongo doble porque hago referencia a las filas y columnas. No os preocupéis por esto. Sumamos todas las filas y columnas, el valor empírico menos el valor teórico, todo ello al cuadrado entre el valor teórico. Es decir, para buscar en este caso el g cuadrado, ¿qué haríamos? Mirad, en primer término, la primera frecuencia empírica es 3. A esto le resto su correspondiente frecuencia teórica, que es 10. Todo ello elevado al cuadrado entre la frecuencia teórica, que es 10. La siguiente, haríamos lo mismo. La correspondiente frecuencia empírica, que es 17, menos la correspondiente teórica, que en este caso es 10, al cuadrado entre 10. Y así progresivamente plantearíamos todo el sumatorio. El siguiente, 27 menos 20 al cuadrado entre 20. Y el último, que correspondería a 13 menos 20 al cuadrado entre, en este caso, 20, ¿verdad? Así es como haríamos el cálculo de g cuadrado. Si os fijáis, en este caso tendríamos 7, aunque sea negativo me es igual, 49 entre 10, 4,9. El siguiente sería también 4,9. El siguiente sería 49 entre 20, si no me equivoco sería en este caso 2,45. Y el último también sería 2,45. Es decir, que en este caso el valor sería 9,8 y 9,8 en este caso más 5, 4,9, ¿de verdad? Por lo tanto, toda esta información sería 14,7, ¿verdad? 14, ¿cuál sería el valor de g cuadrado? Este es nuestro valor. Por lo tanto, al ser mayor a 0, ¿qué quiere decir? Que evidentemente sí que hay relación en este caso entre ambas variables. Es decir, hay relación entre las notas y el hecho del género. Será hombre o mujer, ¿de verdad?
Hay relación, perfecto. Pero podría buscar la intensidad. ¿Cómo es esta relación? Si es muy intensa o no es muy intensa. Para ello trabajamos con el coeficiente de contingencia, ¿de acuerdo? Para estudiar la intensidad de la relación, una vez sabemos qué relación, trabajamos con el coeficiente de contingencia, que es la raíz cuadrada de chi cuadrado entre chi cuadrado más n, donde la n corresponde al tamaño de la muestra. En este caso, el coeficiente de contingencia sería la raíz cuadrada de 14,7, importante, gi cuadrado ya está. La información al cuadrado ya está, es gi cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces ya tendríamos 14,7, nadie lo eleva al cuadrado este valor, entre 14,7 más la n, que es 60. Así es como plantearíamos el cálculo del coeficiente de contingencia. Importante, este coeficiente de contingencia, que sepáis, como muy grande será 1, fluctúa en principio de 0 a 1, aunque realmente el punto máximo posible, el máximo posible corresponde a la raíz de k menos 1 entre k, ¿de acuerdo? Esta es la información correspondiente al punto máximo posible, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la información. K menos 1 entre K indica el posible valor máximo que tiene el coeficiente de contingencia. En este caso, planteamos la información correspondiente donde K, que quede claro, corresponde al número de filas o columnas, ¿de acuerdo? Siempre tendremos aquí esas dos filas, dos columnas, entonces en la K correspondería este valor. Solo me sirve este valor para cuando trabajemos con distribuciones o con tablas cuadradas, 2×2 o 3×3 o 4×4. Cuando digo 2×2 quiere decir dos filas y dos columnas, 3×3, tres filas y tres columnas, y así progresivamente, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, indicar que el coeficiente de contingencia puede ser como muy grande 1 en términos genéricos, si trabajamos con 2×2 no, y generalmente planteamos que el valor, si fluctúa de 0 hasta 0,3, diremos que la intensidad es baja, ¿de acuerdo? De 0,3 a 0,5, intensidad media o moderada, y a partir de 0,5, la intensidad de la relación diríamos que es alta, ¿de acuerdo? A partir de esta información, planteamos un ejemplo, por favor, que tenemos aquí en la página 27, parte inferior. Haremos este ejemplo, para no perder tiempo, lo haremos todos juntos, ¿de acuerdo? Así miramos todo el mundo la información y analizamos bien, si se entiende bien, lo que ahora mismo acabamos de explicar. Para ello, quiero que leamos el enunciado correspondiente, el ejemplo 1 de la página 27. En este caso, ¿qué información tenemos? Me dice, para comprobar la eficacia de un tratamiento, se utilizan 120 personas de la misma edad, peso y género. Tenemos aquí 120 personas, ¿de acuerdo? Y me dice, a un 45% se les inyecta un suero y al resto se le da tratamiento. Del total de personas, un 50% pierde peso y 30 de ellos sí que habían sido tratados realmente. Vale, vemos esta información. Importante. En primer término, ¿qué tenemos? Me dice, a un 45% se les inyecta suero, es decir, el 45% de 120, y esto es igual a 54 en este caso. Por lo tanto, plantearíamos aquí que la información correspondiente al suero, tendríamos en este caso que con suero son 54 y en este caso con la información correspondiente a tratamiento, que es, los restantes serían 66, ¿de acuerdo? Así plantearíamos esta información. Una vez tenemos esto, ¿qué más continúa diciéndome el enunciado, por favor? Que del total de personas, en total, que tenemos 120, me dice que el 50% pierde peso. Entonces pongo perder peso, ¿de acuerdo? Pierde peso el 50%, es decir, 60, perdonad. 60 pierden peso. Por lo tanto, no perderán peso, ¿cuántas? Por favor, las restantes 60. Pero continúa diciéndome, de estas 60 personas, 30 de ellos sí que habían sido realmente tratados. Es decir, aquí tenemos 30. Y aquí tendremos, por lo tanto, otros 30. Aquí 24 y aquí 36. A partir de esta información, me dice, rellena la tabla de contingencia con las frecuencias absolutas.
muy sencilla, esta información que hemos planteado, ¿de acuerdo? Seguidamente, la B, ¿cuál es la probabilidad de recibir tratamiento? Esto es una probabilidad marginal, probabilidad de tratamiento, que recordad, poníamos en el numerador, número de gente con tratamiento entre total de la muestra. Aquí plantearíamos tratamiento 66, el total 120. Si fuese necesario, si me preguntan por porcentaje, deberíamos multiplicar la información por 100. Seguidamente, la siguiente pregunta, ¿cuál es la proporción de personas que recibió el tratamiento y, si pone I, es una intersección, perdió peso? Tratamiento y perder peso. Serían aquí, recordad, planteamos en el numerador número de tratamiento y perder peso. Y en el denominador, el total de la muestra. Por lo tanto, tratamiento y perder peso son 30. 30 de 120. Así es como buscaríamos la intersección, ¿de acuerdo? Y la D me dice, ¿cuál es la proporción de personas que perdió peso entre sabiendo que recibió tratamiento? Aquí plantearíamos en el numerador número de personas que perdió peso y recibió tratamiento entre el número de personas que recibió tratamiento, ¿de acuerdo? Perdió peso dentro de las que recibieron tratamiento. Plantearíamos aquí en este caso 30 de 66. Así es como plantearíamos la información correspondiente. Una vez dicho esto, y para no perder mucho tiempo ahora mismo en clase, realizar por favor el cálculo del valor de g cuadrado, que es el ejercicio E. Intentar plantearlo, ¿de acuerdo? Con tranquilidad en vuestras casas, cualquier duda me la comentáis. Como hemos hecho bastante tiempo de clase y hemos explicado muchas cosas, dejamos por aquí la clase de hoy y en la siguiente acabaríamos de explicar la información para dos variables quantis que tenéis en la página 28, parte inferior, y 29 superior, y luego haríamos para estudiar dos variables cuantitativas ordinales. La información de dos quantis de razón o de intervalo se hará con el coeficiente de correlación de Pearson. Por el contrario, la información de dos quantis ordinales se hará con Spearman, como podéis comprobar en la parte inferior de la página 29. Dejamos por aquí la clase de hoy, cualquier duda me la comentáis y nos vemos ya en la siguiente clase. Mucha suerte.